Saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto, Marta, ¿cómo estás? Perdón, Magda, perdóname, ¿cómo estás? No te preocupes, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Oye, a ver, hay un tema fundamental. Estamos platicando acerca de este certificado de vacunación. Sabemos que ya varios países lo están pidiendo y demás como un requisito esencial. Bueno, inclusive se habla ahora de Estados Unidos de que para que se pueda viajar para allá, a partir de noviembre se tendrá que presentar este certificado. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas sobre eso? ¿En México deberíamos de ponernos de la misma postura? Bueno, yo creo que este ha sido siempre un tema debatible, ¿no? Hay en el mundo quien dice que el empezar a pedir pasaportes de vacunación, como normalmente se les conoce en el mundo, es estar haciendo o poniendo de repente una frontera más entre la gente que no ha tenido la capacidad de ser vacunada o las posibilidades de ser vacunada y quien no. Pero yo creo que no es esta la discusión. La discusión en realidad es saber quién está inmunizado y quién no ante una pandemia que ha sido un verdadero azote a nivel mundial. Y yo creo que la conducta correcta es saber quién está vacunado. Y si no estás vacunado, entonces de alguna manera que se te facilite la vacunación. Por el otro lado, y yo lo tengo que decir personalmente, quien no quiera vacunarse, bueno, tiene que afrontar también las consecuencias de no querer hacerlo. Si tú quieres salir a manejar tu coche, Max, sin haber, tener una licencia, vas a tener consecuencias. Entonces creo que esto es ¿cómo se llama? Muy importante, ¿no? México debió haber tenido, yo no dije nunca que cerrar fronteras, pero sí debimos haber tenido controles de acceso importantes, saber qué gente venía, como ocurre en otros países como en Canadá, saber ahora quiénes están entrando a nuestro país vacunados, saber en dónde van a estar. Si tú vas a Canadá te piden una cuarentena, si vas a Gran Bretaña te piden una cuarentena, que tengas una app, que digas en dónde vas a estar, y creo que esa es la manera correcta de poder controlar los contagios, ¿no? Y fíjate que me llama la atención esto que mencionas, porque de pronto surge la pregunta, si indirectamente se estaría entonces obligando a la población a que se vacune. Sí, o sea, la realidad es esta. Yo creo que de mala gana, y lo hemos visto en muchos países, están comenzando a hacerlo. Por ejemplo, en Estados Unidos ha sido verdaderamente un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza en dos sentidos. Una parte es la gran población que no quiere vacunarse y que de repente se ve obligada a vacunarse o se están hablando y rompiendo la ropa diciendo que son discriminados porque no los dejan entrar en conciertos, porque no los dejan volar en un avión, etcétera. Pero esto yo creo que va a volverse al final del día la regla. Por otro lado, hay que entender también una cuestión muy extraña aquí de derechos humanos. En Estados Unidos hay estados en donde los certificados de vacunación empiezan a digitalizarse y a hacerse obligatorio que estén digitalizados, como Nueva York. Y hay estados como Texas que definitivamente no quieren que la gente tenga un certificado y se niegan a participar en ello, ¿no? Hemos visto en Europa cómo hay realmente protestas en Francia, por ejemplo, porque se está empezando a pedir que la gente esté vacunada. Yo creo que todos tenemos que entender que existe una pandemia y yo creo que lo más triste, Magda, es que se nos ha olvidado los tiempos en los que nos pedían forzosamente vacunas para entrar a otros países. La vacuna de la viruela, cuando creo que yo soy aquí el mayor, cuando yo era niño tenías que estar vacunado contra la viruela. Muchos países te siguen pidiendo vacunas muy específicas para entrar a su territorio. Bueno, esta es la misma historia, pero a nivel mundial, ¿no? Sí, y fíjate que, a ver, esta parte es interesante porque ya mencionabas el asunto de los derechos humanos, ¿no? Hay quienes dicen, no, si tú llegas y me pides un certificado de vacunación ya me estás violando los derechos humanos porque entonces yo soy del movimiento antivacunas y no me gustaría estar vacunado, ¿no? A ver, si bien es cierto, es la única forma en la que en este instante se puede controlar una pandemia y eso ya también se ha platicado con anterioridad. Ahora ya vemos ciudades, en el caso de nuestro país, en donde por lo menos una ya empezó con este proceso, aunque no ha tenido mucho éxito, que digamos, pero ahí van. En México tenemos el caso de Mazatlán. ¿Qué nos dices? Bueno, yo creo que es algo que tiene toda lógica, ¿eh? Yo personalmente estoy a favor de que se tengan los controles sanitarios necesarios cuando se tengan que tener. Y te voy a decir, yo prefiero saber qué gente ya viene
prácticamente con una vacuna, que estar haciendo cosas que hoy demostramos que son inútiles, como estar poniendo estos tapetes para el piso que no nos llevan a ningún lugar, estar tomando temperaturas cuando sabemos que le están tomando mal y cosas así. Yo prefiero que la gente me diga quién ya se inmunizó. Ahora bien, si te van a decir, como estabas platicando hace rato con Eduardo, que no, lo que pasa es que me puedo conseguir un certificado falsificado o prestado de alguien, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? La realidad es que yo creo que hoy en día la gente que se ha vacunado tiene que demostrar que está vacunada porque estamos en medio de una pandemia. Y repito, ya se nos olvidó en esos tiempos en donde nos estaban pidiendo vacunas para ingresar a otros países. Era un requisito Bien. para que te dieran una visa de ingreso. Oye, pero ahora también tenemos la otra cara de la moneda. Hay quienes sin duda todo el tiempo buscamos poder estar vacunados, ¿no? Pero pues sabemos que ya el sábado se estaba venciendo, o se estaría venciendo prácticamente el plazo para que toda la población mayor de 18 años esté inmunizada en México, de acuerdo a la promesa del presidente, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos dices entonces? ¿Será promesa cumplida o incumplida? ¿O cuál es el pronóstico para este sábado? Sí y no. Sí, te voy a decir por qué. Porque el presidente hizo una promesa, no es broma. Hay unas letras chiquitas, vean la diapositiva, y hay unas letras chiquitas que dicen por lo menos una dosis para los mayores de 18 años. La promesa presidencial, basada en no sé qué lógica, era que a finales de noviembre toda la población mayor de 18 años, no de 17, de 18 años, ¿sí?, iba a tener por lo menos una dosis. Bueno, perdón, Magda, no nos sirve que estén vacunados con por lo menos una dosis. No puedes estar medio vacunado. La gente tiene un esquema completo o definitivamente empieza a tener más propensión para enfermarse. Entonces, definitivamente estamos al 70 y tantos % de la vacunación de las personas mayores de 18 años. Falta mucho, falta el 25%. Entonces, para ellos seguramente que esta meta va a estar lograda porque ya pusieron por lo menos una dosis, pero la realidad es que tendremos que esperar a que todos los mayores de 18 años estén vacunados con 2 dosis para poder decir que ya vacunamos a la población mayor de 18 años. Ahora bien, O sea, algo en lo que personalmente no estoy de... ¿Perdón? ¿Te escucho? Sí, te escucho, te escucho. Te escucho, adelante. Algo en lo que personalmente no estoy de acuerdo es en poner esta frontera de los 18 años, Manuel. O sea, la COVID no te pide un IFE para infectarte. De hecho, es un absurdo porque la vacuna de Pfizer, desde un inicio, desde que fue creada para vacunar a mayores de 16 años. Y en muchos países, en Estados Unidos y en Europa, se han vacunado a los mayores de 16 años. El pleito en este momento debería ser para vacunar a los de 12 a 15, no de 12 a 17. Claro. Entonces tenemos ahí la población de 16 y 17 años que no ha sido vacunada porque a alguien en México se le ocurrió que necesitabas el IFE para enfermarte de COVID, y esto no tiene ningún sentido. Después de haber vacunado a los mayores de edad, tenemos que seguir vacunando a los adolescentes, y créeme, esta va a ser la tendencia mundial. Vamos a tener que vacunar a los niños en algún momento. Cuando lleguen las vacunas, doctor. Oye, ya para poder concluir, en el mundo hoy se debate también la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19. Varias preguntas y de manera sintetizada. ¿Se requiere esa tercera dosis? ¿Lo tendremos contemplado? Y de ser así, pues tendremos el presupuesto para poderla empezar a aplicar, porque seguramente tendría que ser a partir del próximo año, no sé cuándo, pero urgiría en dado caso de que sea así. A ver, rápidamente, sí se requiere la tercera dosis ya está recomendada para personas mayores de 65 años y personas que tienen factores de riesgo, que ya los conocemos muy bien, y gente que se dedique a estar en contacto o que esté expuesto, como los trabajadores de la salud. Es así como ya están aplicando las terceras dosis o las dosis de refuerzo. ¿Qué va a pasar con las vacunas? Estamos aprendiendo, Magda, pero seguramente que nos vamos a tener que acostumbrar a que estas vacunas van a tener que aplicarse, no sé, cada 18 meses, cada 24, las que sean. En el momento en que tengamos nosotros ya un esquema definido, es muy probable que estas vacunas tengan una periodicidad. No sabemos todavía cada cuándo, pero acostumbrémonos a que esto va a tener que ser seguramente recurrente. ¿Tenemos el presupuesto? No lo sabemos. La realidad es que en el presupuesto de egresos de la Federación para la Salud no está contemplado un rango de ese tamaño de vacunas. Tampoco está contemplada la revacunación con terceras dosis y tampoco está contemplado vacunar a los menores de edad. Sí tenemos un porqué, no se puso hasta adelante la visión global de que vamos a continuar en una pandemia durante mucho tiempo.
Vaya tema que pone sobre la mesa, no estaría contemplado en el presupuesto y vaya que entonces tendríamos que estar pensando en ser previsivos, ¿no? En adelantarnos a los posibles escenarios. Como siempre, doctor, ha sido un gusto poder conversar contigo. Qué gusto, Magda, cuídate mucho, que estén muy bien.